por el ciudadano común. Uh-huh. Lucía de Carlos, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de trabajo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, se ha cumplido ya el año de la ley Bases, se acabaron los superpoderes, pero bueno, en materia de violencia de género, en materia de derechos humanos, se aprovechó el tiempo, Sí, digamos, el ministro todopoderoso. sí, hubo un accionar muy rápido y efectivo en torno al desmantelamiento me atrevería a decir, todas las instituciones que resguardaban desde distintas perspectivas los derechos humanos, ¿no? Empezamos Uh-huh. en los primeros días de gestión, una de las primeras medidas que se tomó fue la de desmantelar específicamente el INADI, que era este instituto que trabajaba y monitoreaba cuestiones vinculadas a la discriminación. Esto permitió a partir de ahí que se empiece a generar esta cuestión de los discursos de odio, muy vinculada a lo que estaban hablando ustedes recientemente, ¿no? Porque bueno, al no haber una institución que esté monitoreando y de alguna manera señalando cuando se genera una discriminación que trasciende a la esfera de lo público, bueno, entonces a partir de allí se permite, este clima de época, ¿no? Donde está habilitado decir cualquier cosa y luego el pase a la acción que siempre comentamos. Esta fue la primera medida y la destaco siempre porque me parece muy simbólica, ¿no? Quizás no incidía tan directamente en políticas públicas como sí el posterior desmantelamiento de otras áreas, pero de alguna manera empezaba a habilitar este vale todo en el que estamos transitando nuestros días, ¿no? Luego de eso, bueno, por supuesto, rápidamente se siguió con la degradación del Ministerio de Género y Diversidades, que hay que destacar que fue uno de los primeros ministerios del mundo y que aparte, bueno, se generó muchísimo trabajo en torno a eso. No era perfecto, no era la mejor de las posibilidades, había mucho para seguir mejorando, pero sí daba un marco, ¿no? Y le daba también el hecho de erigirlo en ministerio, le daba cierta importancia a las políticas públicas que allí se iban a trabajar. No es lo mismo que sea ministerio a que sea, como lo es hoy en día, una secretaría. Bueno, ya partiendo de eso, también rápidamente se desmantelaron los programas con los que se trabajaba, dejando a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de ese ministerio cesantes, ¿no? Es decir, que se quedó con muy poquito personal. Hasta el teléfono. Hasta el teléfono, eso mismo iba a decirte. Incluso este teléfono, que era una política pública que se llevaba adelante desde los 90, es decir, que había trascendido a casi todos los presidentes y presidentas que habían dirigido el país, bueno, incluso eso fue tocado y quedaron tan poquitas personas atendiendo que en los hechos teníamos que pensar que se había dado de baja esa política pública, porque realmente para una ciudadana en situación de violencia, que eran quienes más utilizaban esa línea, se hacía imposible que alguien las atienda del otro lado, ¿no? Por supuesto que también todos los programas económicos que tenían que ver con el acompañamiento a mujeres en situación de violencia, a niños y niñas que quedan huérfanos luego de los femicidios, y todo ese tipo de programas, las ayudas urgentes, por ejemplo, que era para salir de una situación muy rápidamente, fueron desmanteladas también en aquel entonces. De nuevo, por la vía de hecho, ¿no? No quitaron tan rápidamente el programa, pero sí le pusieron el pie encima, no salieron más beneficios para ninguna de las usuarias que lo había pedido, y luego, con el paso del tiempo, finalmente, oficialmente, se dieron de baja, ¿no? Todo en el marco de, bueno, esta mirada del curro de los derechos humanos, ¿no? Donde de repente se plantea que el ministerio fue creado para que ciertas mujeres hagan políticas ahí adentro, que los subsidios se daban a militantes, ¿no? Cuando quienes conocemos el territorio, andamos y atendemos las situaciones de violencia, bueno, veíamos a la cara a esas usuarias que eran reales de carne y hueso y tenían problemas gravísimos.
A partir de ahí, bueno, por supuesto todo empezó a empeorar para temáticas de género, porque además se pusieron en esa misma sintonía otros estamentos del Estado, ¿no? Recordemos que en el polo de la mujer también las partidas quedaron totalmente menguadas, es decir, que es poco el poder de acción que tiene hoy en día el polo de la mujer. A nivel municipal, la Defensoría del Pueblo eliminó el área sin ningún tipo de planteo, ¿no? Y bueno, por supuesto también a nivel municipal, la municipalidad englobó junto a esta área a otras como por ejemplo discapacidad, ¿no? Y esto también amerita una mirada que tiene que ver, por un lado, con el presupuesto, porque de repente hay que repartir entre más áreas ese mismo presupuesto. Menos dinero, sí. Claro, es menor dinero en definitiva, sin que te lo digan, sin que te lo blanqueen, ¿no? Y por el otro lado también es degradar ese tipo de temáticas, tanto la de discapacidad, que antes tenía un área propia, como la de género y diversidad, ¿no? Y de repente parece que todo es lo mismo, o que, digo, somos sujetos vulnerables metidos en una misma bolsa, ¿no? Eso me parece, bueno, lo más dramático en estas áreas. Y bueno, y luego todo lo que tiene que ver, por supuesto, con derechos humanos históricos, con los juicios de lesa humanidad, que están todos desfinanciados también, muchos están frenados y dependen un poco de la voluntad política de los fiscales y las fiscales que lo llevan adelante, que también tiene que ver, me parece a mí, con lo que ustedes conversaban en el bloque anterior, ¿no? Esta cuestión de que al no haber criterios claros por un lado de la justicia y además los de financiamientos, de repente determinadas cuestiones judiciales, bueno, quedan a merced de la mejor o peor voluntad política, en términos de política judicial, digamos, que tengan los operadores del sistema, en este caso los fiscales, ¿no? Y eso es tremendo porque convengamos que los juicios de lesa humanidad hace muchos años ya que son política de Estado de Argentina y que además nos han dado un reconocimiento a nivel internacional porque pocos países han podido avanzar en términos de justicia como lo había hecho Argentina hasta ahora. Veremos ahora, y aparte además también recordemos, ¿no?, que en el medio suceden todas estas conversaciones, estos debates públicos encabezados por la vicepresidenta Villarruel y determinadas otras personas que empiezan a relativizar situaciones, ¿no? Estos guiños para que vuelvan a recuperar la libertad, bueno. Y uno no puede negar que en Río Cuarto también el intendente ha en algún momento avalado a una funcionaria que se reunía de manera privada, pero lo hizo público con la vicepresidenta, y luego terminó el propio intendente elogiando la política de seguridad de Patricia Bullrich. Bueno, sí, claro, por supuesto, y además conozco que hacia el interior de los organismos de derechos humanos locales, que algunos ya estaban muy alineados con el gobierno municipal, generó mucho ruido, generó mucha incomodidad, porque es imposible de avalar, ¿no? Y acá caemos de vuelta en esta discusión, si un funcionario... Si estamos de acuerdo con esa política de seguridad, presuponemos que se va a aplicar también en la ciudad. Bueno, claro que sí, por supuesto, y que además convengamos un partido político que ha dado muestras a lo largo de los años desde que fue creado, digo, ya estoy hablando a nivel provincial, ¿no?, de que tienen ciertos guiños con este tipo de gente. Entonces, bueno, por supuesto que es preocupante. Y esta cuestión de decir, bueno, ¿hasta dónde va una investidura de un funcionario público? ¿Se puede decir soy funcionario público de 7 de la mañana a 1 del mediodía y después, desde la 1 hasta las 7 y en fin de semana, soy un ser individual? Bueno, al propio presidente Milei le aclararon de que no. ¿De que no? Por supuesto. Si utiliza la cuenta oficial del presidente de la Nación, que es la que él utiliza habitualmente, lo que haga lo hace como presidente de la Nación. Por supuesto, queda más Por que más claro. que diga que es un comentario privado, y ya le va a costar caro. Sí, o que la funcionaria se juntó a comer un asadito con la vicepresidenta. Bueno, pero sí, es funcionaria. Sí. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con el diálogo con Lucía de Carlos, con Eduardo Massa y ya...